Bueno, hoy me vine al municipio de Tejutepeque, aquí en el departamento de Cabañas. Estoy en el centro de Tejutepeque. Bonito municipio. Desde aquí les saludamos, esperando que siga recibiendo las grandes bendiciones de Dios. Bueno, estoy aquí con el pastor Simón Espinosa. Pastor, gracias por recibirnos aquí en su oficina. Estamos en la oficina pastoral. Amén. Este, Nos es muy grato el poder visitarle. Previo a esta grabación hemos tenido una plática muy amena y a conocer un poquito de historia y bueno, tantas cosas que conversar. Pero, Pastor Espinosa, ¿qué satisfacción le da primeramente haber usted conocido al Señor? ¿En qué año usted conoce al Señor? A ver, lo recuerda muy bien. Sí, hermano, yo llego al camino del Señor ah, allá por el año 97, 1997. Si no me fallan los números, estamos por ahí ya casi cumpliendo unos 26 años de estar en el ministerio. Realmente de ser cristiano, perdón, no en ministerio como pastor. Sí, claro, claro. Realmente es una bendición grande, hermano, porque considero, hermano, que a esta fecha, si no hubiera conocido al Señor, hermano, creo que ya no estuviéramos viviendo, la verdad, no estuviéramos con vida, hermano, ya que realmente este, nuestra vida era andar haciendo cosas completamente negativas. Así que imagínense lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Para tener una idea, estoy aquí con el pastor Simón, que él es originario aquí de Tejutepeque. Y precisamente aquí él se congregó y Dios quiso cuando se marchó el pastor anterior que la iglesia lo eligiera él como el pastor. A todo esto ya usted ya tenía cuántos años de colaborar como miembro aquí con el pastor anterior, hermano Eh, Simón. sí, yo nací acá acepté al Señor, como dijo usted, soy originario de este Mm, lugar. Mi ministerio como pastor comienza en el año 2014, tengo poco tiempo. Estamos hablando ese tiempo atrás, hermano, yo sí, estuve siempre sirviéndole al Señor, amén. ¿verdad? Quizás Sí. todo el tiempo anterior yo estuve como presidente de jóvenes, embajadores de Cristo acá en la iglesia. Sí, sí, claro. Así que gracias a Dios ya venía con un poquito de experiencia, ¿verdad? Digamos. Fue una fuerte ayuda, un brazo derecho del pastor. Y estoy precisamente en la iglesia, es el Dios vivo, Asamblea de Dios aquí en Tejutepeque. Hablando acá con el siervo del Señor. Hay una historia inmensa en donde este fue uno de los pueblos conflictivos en el tiempo de la guerra. Ah, en ese tiempo, pastor, ¿cómo era el evangelio en este sector? Usted no era cristiano, pero me imagino que ha de haber tenido idea. ¿Ya habían algunas iglesias? Fíjese que sí, hermano, ya había algunas iglesias por acá cerca. Por cierto, eran algunas iglesias muy, pero muy pequeñas. Me recuerdo yo personas, las iglesias estaban formadas por personas ya de bastante edad. Me recuerdo, yo los veía, por cierto, en ese entonces hasta me burlaba de ellos cuando los veía haciendo culto, ¿verdad? Entonces, pero eran iglesias bien pequeñas y eran iglesias lo que ahora las conocemos como iglesias proféticas. Proféticas, ok. Sí. Interesante. A ese tiempo ni idea, ¿verdad? Pastor, conocer del Señor, de alguna manera él se vio en la necesidad de entrar a un cuerpo colegiado como fue el ministerio, ¿cómo se llama? La Hacienda, policía de Policía de Hacienda, sí. Hacienda, así es.
Y luego ahí estuvo un tiempo, precisamente fue en ese tiempo de la guerra, pero luego él fue a Estados Unidos, vino, fue a Estados Unidos, pero en uno de esos sus regresos trabajó como custodio en un centro penal y allí conoce al Señor. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conoce al Señor? ¿Predicaron, hicieron un culto? ¿Qué lo hizo usted aceptar a Cristo? Cuando conocíamos que usted vivía una vida materialista, totalmente fuera, alejada totalmente de Dios, su familia también. ¿Cómo fue su llegada al Señor? Cuéntenos. Fíjese, hermano, que yo acepté al Señor acá mismo, en esta iglesia. Ah, Pero fue interesante. en los días de que yo estaba trabajando como custodia en el penal de San Vicente. Mm. Bueno, nos daban nuestras licencias y nosotros veníamos y en una de esas licencias la sorpresa que me tenía mi esposa es que ella había aceptado a Cristo. Ah, gloria a Dios. Y Qué bueno. entonces ella insistía tanto en que yo le acompañara, ¿verdad?, a los cultos. Y la verdad es que yo sí le acompañaba, hermano, pero dentro de mí había aquello que decía, bueno, voy a ir para que ellas no se moleste. Había tantas cosas que a mí me impedían llegar al Señor y, como dijo usted, pues llevar una vida completamente depravada, ¿por qué no Sí, decirlo de sí. esa manera, hermanos? Entonces, pensaba en todas esas cosas, hermanos, que tenía que ir a hacer, ¿verdad? Que infidelidades por allá, hermanos. Entonces, salir con los amigos, tomar, todo eso era la vida. Ustedes saben que es la vida de aquellos que no conocen al Señor. Entonces, pero en una ocasión, yo vine a un culto y desde que entré yo fui impactado por un anciano, bueno, por el Señor, ¿verdad?, a través de este anciano, Mm. porque cuando yo entré era un anciano como de unos 80 y algo de años. Eh, Él estaba, hermanos, en una oración tan preciosa, hermanos, que pocas veces he visto, hermanos, ese tipo de oración, hermano. Amén. Era un hombre lleno del Espíritu Lleno del Santo. Espíritu Sí, Santo, de tal sí. manera, hermano, que yo sentí que eso que él tenía me estaba tocando a mí, ¿verdad? Yo no Mm. entendí en ese momento que era el Espíritu Santo, hermano. Me quedé en el culto, hermano, y este anciano, hermano, se quedó en la parte de atrás y yo lo oía que todavía estaba atrás a la hora del culto y él estaba hablando con Dios, él estaba orando todavía. Bueno, hermano, en otras ocasiones me habían hecho tantas veces el llamado y mi respuesta siempre había sido que no, que voy a seguir viniendo. Pero ese día, hermano, no esperé que el predicador hiciera el llamado, hermano. Cuando yo sentí, hermano, estaba frente al altar, hermano, quebrantado, llorándole al Señor. Se me olvidó todos los planes que tenía, ¿verdad?, de ir a deleitarme, según Sí. yo, al mundo, Tal hermano. vez había en la agenda algún baile que ir, Hermano, pero todo eso quedó una, atrás desde ese momento que el Señor le una, tocó. una de las agendas, uno de los puntos de la agenda, hermano, me recuerdo que, bueno, Centros de perdición. digo hermano, porque mi esposa lo sabe ya, ¿verdad? Sí. Ya este no es secreto. Entonces, Mm. tanto ella, hermano, que yo estando ahí en el penal, terminé el bachillerato. Interesante. Entonces, iba a estudiar de noche y entonces, estando ahí, hermano, yo fui novio, por decir algo, de la misma maestra, la que me daba clase. Entonces, y con ella tenía planes y eso era lo que yo pensaba. Siempre que me aceptaba el Señor, sabía que ya tenía hasta la fecha que yo me iba a ver con ella. Entonces, todo eso no me dejaba, pero en ese momento, hermano, a mí se me olvidó todo, hermano. Y ahí, bueno, ahí Son comienza parte de ya, las hermano. cosas que se vive en el mundo, Sí, amén. pero bendito sea Dios que usted un día le dijo ya no a eso y le dijo sí al Señor y, y aquí está, Amén. pastoreando una iglesia. A ver, ¿cómo nace su llamado ministerial? ¿Cómo es que nace su llamado ministerial? ¿Qué sintió? ¿Qué lo impulsó a usted a decir, yo quiero servir al Señor como un pastor? Sí, la verdad, hermano, de que yo, desde mucho tiempo atrás, antes de aceptar, ¿verdad?, este ministerio, Mm. yo ese deseo de servir siempre lo tenía, hermano, y servía en Sí, cualquier área que se me diera la oportunidad. Pero, pero no tanto así como que yo sentí el deseo de ser pastor, ¿verdad? De ser pastor. Tanto es que yo estudié 3 años y lo estudié porque yo decía para conocer un poco de la Biblia. Nunca sentí el deseo de ser pastor, pero Dios ya venía tratando conmigo. Yo fui, hermano, prácticamente desobediente
a los primeros llamados de parte del Señor. Tanto es que yo salí huyendo a Estados Unidos por eso, hermano, porque no quería pastorear, hermano. Es como un Jonás. Un Jonás, un Jonás. Solo que la diferencia es que a usted no lo tragó el pez. Exactamente. Entonces, bueno, el testimonio, la historia es larga. Bueno, Sí. el Señor me dio una lección grande en Estados Unidos. Sí. Y yo le prometí al Señor que regresara iba a servirle. Estando ya acá, resulta que el pastor que estaba en ese momento se iba a retirar. Había decidido y ante el retiro de él, la iglesia ya lo conocía a usted ya había ido al bíblico, y entonces los hermanos dijeron, usted es el pastor. Amén. Sí, y lo apoyaron, ¿verdad? Sí, exactamente, como todos sabemos, ¿verdad? Que siempre que hay esos casos se hace presente en los presbíteros, sí, ¿verdad? Para exacto, ver la situación. Sí. Entonces, en esa ocasión se dio una reunión, ¿verdad? Para tocar ese punto. Y bueno, para ser un poco específico, en esa reunión fue que la iglesia le propuso a nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Ángel López Martínez, sí, y a nuestro presbítero David Linares, de acá de Cabaña. Sí. Los líderes le propusieron que quedara yo como pastor. Lógicamente, al principio, hermano Angelito no dijo de primera... no daba su apoyo. Dijo sí de exacto. Primera. Porque usted era un principiante, amén, ¿verdad? Exactamente. Pero mire, de ser ese principiante, lleva aquí ya casi 9 años. ¿Y cómo está la congregación? ¿Cómo es el evangelio en este sector, pastor? Fíjese, hermano, que la verdad es de que este lugar es bastante duro. La religiosidad, hermano, aquí está por doquier, hermanos. Pero aún así, hermanos, gracias a Dios hemos venido creciendo, hermano. Vamos despidiendo. ¿Cuál es el mensaje final? Porque hay mucho que hablar, pero aquí no podríamos extendernos. Sí, pero ¿cuál es el mensaje final que usted le daría a los pastores en general en estos últimos tiempos que estamos viviendo? Bueno, mi mensaje a los hermanos, ¿verdad? Pastores que han tomado este reto es que busquemos cada día la fortaleza del Señor. Amén. Y que trabajemos, pues ese es el llamado, ¿verdad? Que Él nos ha hecho a trabajar. Sabemos que van a venir dificultades a nuestra vida, pero hay una promesa. Él dijo que Él estaría con nosotros, ¿verdad? Aún hasta los últimos días de nuestra vida. Así que busquemos. Yo ahorita estoy enfocado en algo, en que la congregación se vuelva una congregación atractiva. Y cuando digo atractiva me refiero a que debemos de buscar, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, que estos dones sean evidentes en la iglesia, que eso que nos va a ayudar a crecer, porque cuando la gente vea esto, hasta por curiosidad, puede la gente venir a ver qué pasa, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, pues mi llamado es como Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Que nos esforcemos, que seamos valientes, porque el ministerio, la sin verdad, temor, más que saber que Dios va con nosotros. Sí. Pastor, qué privilegio, que de verdad me da gozo el poder venir, estrechar la mano con usted, conocer aquí la congregación donde Dios lo tiene. ¿Algún mensaje final para la congregación, para la iglesia del Señor, en su mensaje final a esta hora? Sí, hermano, muchas gracias. El placer es para mí, hermanos, esta oportunidad, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, de poder dirigirnos a las personas. Quizás así un mensaje general a la iglesia es que, como decíamos anteriormente, que no nos acomodemos, ¿verdad?, que busquemos la presencia de Dios, que busquemos esa llenura, que busquemos ese avivamiento que tanto estamos necesitando. Y cuando digo avivamiento, hermano, yo entiendo que es volverse a la palabra de Dios, ¿verdad? Volvernos a la palabra. Sí, amén. Que busquemos esa llenura, hermano, y decirle a la iglesia que, aunque han pasado ya muchos años, hermano, que se viene predicando la venida de Cristo, pero que no podemos tenerlo a broma. El Señor Jesucristo viene pronto. Y eso es lo que podemos decirle al mundo, ¿verdad? A la iglesia en general. Que no nos descuidemos, porque las señales que estamos viviendo, pastor, son claras y muy claras de que el pronto retorno del Señor está. Viene, así gracias, pastor. Como las vírgenes
prudentes. Prudente, si no las César. Amén. Gracias, pastor, por estar No, gracias a usted. conmigo y Amén. aquí conversando con Elías Zúñiga. Bueno, fíjense que estoy precisamente aquí en la iglesia del Dios Vivo y agradezco al pastor Simón Espinosa que este día nos ha atendido aquí en Tejutepeque. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Conversando con Elías Zúñiga. Será hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Amén.